Muchísimas gracias al doctor Pedro Iglesias, extraordinaria conferencia, y más justamente en este momento coyuntural que está viviendo el país, que ustedes han escuchado y visto por los diferentes medios de información, de tal forma que bienvenida justamente a la conferencia, o mejor, este primer foro que estamos realizando. A continuación me permito presentar al honorable senador Edgar Espíndola Niño. Él es presidente actual de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. De igual forma es el segundo vicepresidente del Senado y asimismo es miembro de la Comisión Segunda del Honorable Senado de la República, célula legislativa que se encarga, entre otros temas, de la seguridad y la defensa nacional, de igual forma comercio internacional, relaciones internacionales, entre otros temas. Senador, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Me da alegría poderles saludar esta mañana a ustedes, a los televidentes en todo el país, desde La Guajira hasta Leticia, desde Chocó hasta Arauca, donde está llegando esta señal en vivo y en directo para todos los colombianos y para 139 países más que se conectan a nuestra red internacional. Agradecemos muchísimo la presencia del doctor Juan Caicedo Solís, muchas gracias, al doctor Claudio Consuegra, la doctora Pamela Key, al doctor Pedro Iglesias por su intervención, por su aporte tan significativo en esta mañana, en este seminario de parejas que queríamos organizar desde hace un buen tiempo y que en muy buena hora ustedes nos han venido a ayudar y aportar para defender lo que creemos que hay que defender, la familia como institución, la familia como base fundamental de la sociedad colombiana. Por eso a todos los que han estado ayudando a organizar este seminario, de verdad que muchas gracias por su valioso aporte, por su colaboración, a todo el equipo del Congreso de la República que hoy ha estado dispuesto para llevar este seminario a todos los colombianos. Este seminario de parejas, fundamentado por supuesto en un mandamiento constitucional, nos debe permitir a todos los colombianos visualizar lo que es nuestra sociedad, lo que será nuestra sociedad, aprendiendo por supuesto de lo que fue nuestra sociedad. Y entonces tenemos que decir que la Constitución es la norma de normas dentro de los estados democráticos tienen una Constitución que es la guía, que es el eje conductor de comportamiento y modelamiento de toda la sociedad en lo económico, en lo político, en lo social, en todos los aspectos. Es la carta fundamental, la carta de navegación de una sociedad. La Constitución de 1886, la Constitución de Núñez, una constitución que en su momento definía el Estado colombiano como un Estado de derecho. Y alguien diría, pero bueno, derecho porque nos sometemos al imperio de las leyes, al imperio de las normas, de las leyes, de la autoridad como tal. Es un Estado de derecho. Mas, sin embargo, de los grandes avances en la Constitución de 1991 es que la Constitución del 91 crea un nuevo modelo de Estado. Y aunque de pronto mucha gente no se ha dado cuenta, de haber pasado de un Estado de derecho, pasamos en la Constitución del 91 a un Estado social de derecho. Uno diría, ¿qué significa un Estado social de derecho? ¿Cuál es la diferencia entre un Estado de derecho y un Estado social de derecho? Pues la diferencia, por lo menos en el papel y un poco pedagógico, es que en el Estado de Derecho, en la Constitución del 86 y la Constitución de Núñez, los ciudadanos tenían que doblarle la rodilla al Estado, genuflexar la rodilla, como diríamos coloquialmente, quitarse el sombrero ante el Estado. Entonces el rey era el Estado, el soberano era el Estado, el ciudadano era un elemento del Estado. Pero en la Constitución del 91, la concepción de Estado social de derecho invirtió los papeles. Y entonces ahora ya no define, el ciudadano no tiene que inclinarse ante el Estado. Ahora se invierten los roles y resulta que el Estado es el que tiene que quitarse el sombrero o genuflexarle la rodilla al ciudadano. Por lo menos en teoría. Esa es la concepción de Estado social de derecho.
Y aparecen cosas importantes en la Constitución del 91. La libertad religiosa y de culto para todos los colombianos, la igualdad en términos espirituales para todos los colombianos. El Estado colombiano tiene una gran particularidad que fue reglamentado inclusive en la Ley 133 de 1994. El Estado colombiano no es agnóstico. El Estado colombiano no es indiferente al sentimiento espiritual o religioso de los colombianos. Fue una reglamentación del artículo 19 donde aparece la libertad de conciencia. De tal manera que el Estado colombiano ahora acompaña, es su deber, de acompañar a todas las expresiones espirituales en el fortalecimiento de ese Estado social de derecho. Y por eso todas las confesiones espirituales que tienen una personalidad jurídica otorgada por el Estado tienen que concurrir con la misma Constitución a la construcción de los principios fundamentales y a la construcción de ese modelo de sociedad que todos queremos. Y por eso se dejó allí consagrado un artículo muy importante, el artículo 42, donde define, bueno, ¿y cuál es la base de esta sociedad? ¿Será fundamentalmente los edificios, o será el poder legislativo, o el poder ejecutivo? ¿Cuál va a ser la base de nuestra sociedad? ¿De dónde vamos a empezar a construir? Y finalmente el constituyente del 91 dice, nosotros vamos a empezar a construir desde la familia como núcleo fundamental de la sociedad, consolidada y construida con la unión de un hombre y de una mujer, por una expresión de hecho o de derecho y voluntaria que nos permita apalancar todo este edificio que esta sociedad quiere llegar a construir. Y entonces la familia empieza, por lo menos en el papel, a cobrar una capital importancia en el marco de la Constitución de 1991. Claro, muchos gobernantes no ven la familia como importante. Para el gobierno, para nosotros, muchas veces son más importantes las grandes avenidas, las dobles calzadas, los teleféricos, las piscinas con olas, la política mineroenergética, el tema de seguridad. Pero muy pocos se detienen a hacer un alto en el camino para decir un momentico, si todo este edificio está construido sobre una célula que se llama familia, miremos entonces qué le pasa a la familia, fortalezcamos la familia, porque si la familia está débil, el edificio se nos viene abajo, se derrumba, se cae. Y por eso, tal vez los llamados que se han hecho para que tengamos instituciones que defiendan, trabajen por la familia, pues de pronto en Colombia tenemos ejercicios aislados. Por un lado tenemos el bienestar familiar, tenemos acción social por otro lado, familias en acción, ejercicios espurios, diríamos así, que falta concretarlos para que trabajemos sobre esa definición clave y fundamental dada por el constituyente del 91 como la familia, el núcleo fundamental de la sociedad. Y por eso una nación será grande en la medida que esa célula cada día se fundamente más, esa célula cada día se armonice más. Hoy los problemas de inseguridad que tenemos, el Estado los ha querido combatir con más policías, con más soldados. Los problemas de inseguridad en las calles los queremos combatir con más leyes, construimos más cárceles y nos estamos equivocando. Porque los problemas de inseguridad no se combaten ni con más policía, ni con más leyes, ni con más cárceles. El problema de la inseguridad es una consecuencia de lo que le está pasando a ese núcleo fundamental de la sociedad que se llama familia. ¿Por qué no nos devolvemos y vamos a ver quién es el papá, quién es la mamá de esa persona que hoy está comprometida con el delito, por ejemplo? De esa persona que está en las calles haciendo el mal hacia todo el mundo, de esos muchos que están hoy presos. Miremos cuál fue su origen, por qué llegó allá. Y en su gran mayoría encontramos que llegaron allí porque ese núcleo, esa célula fundamental de la sociedad estaba desvertebrada. Fueron no hijos del amor, sino hijos de la obligación. Fueron educados no con el cariño del papá y de la mamá, sino fueron educados en la calle. Fueron víctimas de todo tipo de violación en sus derechos humanos. Fueron violados sexualmente.
fueron ultrajados, fueron agredidos, fueron minimizados. El papá que llegaba ebrio todos los días o drogado, entonces llegaba a castigar a los hijos, no proveía para su casa los recursos económicos para que se alimentaran, y frases célebres que salían del papá o de la mamá hacia los pequeños: fue lo peor que me pudo haber pasado, usted no sirve para nada, usted es un desastre, usted es bruto, y la cantidad de expresiones gigantescas llamadas groserías fueron de una u otra forma el cariño más significativo que ellos le brindaron a sus hijos. Y entonces los hijos que nunca encontraron la paz, que nunca encontraron el refugio, que nunca encontraron la tranquilidad ni la seguridad, terminaron en las calles, allí al cuidado de las bandas, al cuidado del mundo que cada día anda sin destino y sin rumbo, y termina comprometido con el delito. Entonces, el tema de seguridad y de inseguridad más bien no se combate ni con más policía, ni con más leyes, ni mucho menos con más cárceles. Hemos venido diciendo que las cárceles en Colombia hoy no cumplen el propósito que deberían tener. Es cómo rehabilitar, cómo resocializar, cómo ayudar a quienes están pagando allí por una culpa, a quienes están pagando allí por un error, a quienes están pagando porque fueron víctimas de su propia debilidad, puedan salir e incorporarse con su familia, reencontrarse con su familia, reencontrarse con la sociedad. Hoy el sistema nuestro es tan deficiente que quien llegó allí porque se hurtaba los celulares aprendió y tuvo una maestría en asalto bancario, por ejemplo, o hizo una especialización en armas, en atracos, porque no es el escenario para poder mejorar las condiciones de vida de quienes están allí. Y por eso la familia como fundamento de esta sociedad tiene que tener especial protección del Estado, atención del Estado. Y por eso estos días que aquí en el Congreso de la República se debate un proyecto que quiere cambiar la estructura de esa familia, como la naturaleza la enseñó, como la unión de un hombre y una mujer, se quiere cambiar esa figura con un proyecto de ley que será discutido el próximo martes casualmente. Lo hemos venido diciendo, nosotros no somos homofóbicos de ninguna manera. Respetamos lo que la gente quiere hacer con su cuerpo, aunque debamos advertir que no lo compartimos y que no hace parte del derecho natural. Que las leyes de la naturaleza, que es el justnaturalismo, se han logrado positivizar en normas, en la Constitución, en las leyes. Ahí deben plasmarse las realidades de la naturaleza. Y hemos dicho que este proyecto a todas luces es inconstitucional, porque si la Constitución del 91 definió que la familia en Colombia estaba construida por la unión de un hombre y una mujer, un argumento que se presente a consideración del Congreso en un proyecto de ley para poder modificar esa estructura constitucional, tengo que presentar una modificación a la Constitución y no una ley estatutaria ni una ley ordinaria. Y un tema tan importante, tan trascendental, que está redefiniendo la vida de la sociedad en los próximos años, pues lo mejor sería que fuera el pueblo colombiano quien se pronunciara en un referendo, en una asamblea nacional constituyente o a través de un acto legislativo que presentan los parlamentarios, porque estamos cambiando, a nuestro juicio, el derecho natural, estamos cambiando el modelo natural, y cuando la gente se enfrenta con el modelo natural, las reacciones de la naturaleza son fuertes, violentas, la misma naturaleza reacciona. Hemos dicho que el derecho natural nos enseña, por ejemplo, que para que haya vida y supervivencia de la especie, hay el componente macho y el componente hembra. Y en las plantas se manifiesta el componente macho y el componente hembra para que los árboles produzcan fruto. Y en los animales inferiores
está el componente macho y el componente hembra para que se reproduzcan y se mantenga la especie. Y en los animales superiores, que somos nosotros, existe el componente macho y el componente hembra, que se llama pareja, La unión de un macho con una hembra se llama pareja. Por eso, como cuando hablamos de esos dos componentes, se define precisamente el marco de familia, como la unión de un hombre y una mujer. Y por eso creo que es fundamental que podamos construir y seguir construyendo a partir de ese modelo de sociedad que fue definida en la Constitución del 91. Algunos argumentan, pero es que la sociedad ha cambiado. El libro es estático, pero la sociedad es dinámica, dicen algunos. Y entonces lo que tenemos que hacer es entender que ese Estado colombiano es como un gran lienzo, una gran obra de arte, pero que si bien es cierto las circunstancias sociales cambian, pues cambiemos el marco a esa gran obra de arte, pero el lienzo debe ser el mismo, los principios no se pueden cambiar, porque eso es como querer por un decreto cambiar la ley de la gravedad. Entonces aquí nos reunimos, presentamos un proyecto de ley por medio del cual se cambia la ley de la gravedad y todos aprobamos que se cambie la ley de la gravedad. Nosotros no podemos irnos en contra de los principios naturales, de la expresión de la naturaleza. Y por eso este momento de reflexión nos permite a todos entender que tenemos que seguir construyendo sobre la familia, sobre esta sociedad. ¿Cuál es el verdadero patrimonio de un ser humano, de un colombiano? Algunos dirán, no, mi patrimonio son las empresas, yo soy un empresario exitoso. Otros dirán, no, mi patrimonio son mis títulos, son mis diplomas. Pero quiero decirle a usted y a todos los colombianos que el verdadero patrimonio de un ser humano no son ni los títulos, ni la riqueza, ni las posesiones sociales. El verdadero patrimonio de un ser humano es su familia. Ese es el verdadero patrimonio. O cuando está enfermo el esposo, ¿quién es el que llega a auxiliarlo? La esposa llega allí. O cuando está en una situación económica, ¿quién llega a auxiliarlo si no es la familia? O cuando está preso, ¿quién llega a visitar al que está en la cárcel o está preso si no es la familia? Quien está en el hospital o en la clínica. Y cuando lo llevan a enterrar, ¿quién es el que lo lleva a enterrar si no es la familia? El verdadero patrimonio de un ser humano es su familia. A veces la sociedad nos engaña presentándonos de pronto distractores que nos cambian el enfoque sobre lo que debe ser el fortalecimiento de ese núcleo estructural de la sociedad. Y como lo escuchábamos aquí hace un momento sabiamente, esa familia que es el verdadero patrimonio del ser humano, hay que cuidarla, hay que preservarla, hay que mantenerla. Porque cuando se nos acaban las familias, se nos acaba la sociedad. Cuando se nos acaba la familia, se desmorona el edificio. Se desmorona este edificio que queremos que esté bien construido y bien cimentado, con raíces espirituales profundas además. Y la Constitución del 91 dejó implícito casualmente que hay que fortalecer la familia como núcleo esencial de la sociedad. El fortalecimiento de esa estructura. Y por eso nos hemos dado a la tarea de trabajar seminarios, foros sobre el tema de familia. La semana pasada hacíamos un foro aquí también sobre el tema de familia y hoy hacemos un foro un poco más focalizado sobre el tema de las parejas. Esos consejos útiles que nos están dando tienen que servirnos sin lugar a dudas para que podamos valorar ese patrimonio que a veces no vemos la riqueza en él. A veces nos parece que es tan rutinario que no nos permite la sociedad ver la importancia que tiene el dar una palabra de bendición a nuestros hijos. Hijo, te quiero mucho. A veces nosotros no somos capaces de desprendernos de un felicitación, ni siquiera porque sentimos que nos estamos desprendiendo de mucho. Y nos cuesta trabajo decirle a nuestra esposa que es tan bonita, nos cuesta trabajo a veces. Y nos cuesta trabajo desprendernos de una palabra bonita para nuestros hijos.
Y lo que nosotros no sabemos es que el Estado tiene la responsabilidad de construir, y pensamos nosotros que es el Estado, pero lo que nosotros no sabemos es que quien realmente construye es el papá, es la mamá, ahí, en la escuela natural que es el hogar. Cuando el papá tiene la capacidad de decirle: hijo, te quiero mucho, eres una bendición de Dios, me gusta lo que haces, eres inteligente, eres muy capaz, estoy admirado, tú cada día eres mejor, eres muy competente. Entonces estamos trazando sobre nuestros hijos un destino profético de prosperidad para esta nación. Nosotros queremos tener niveles de prosperidad en los próximos años, que esta nación sea próspera. Todos queremos que esta nación sea próspera. Las cifras que tenemos hoy nos dan cuenta de que en Colombia tenemos 20 millones de colombianos pobres. 20 millones de colombianos pobres. 11 millones de colombianos que viven en la indigencia. Si queremos tener un país próspero, tenemos que derrotar esas cifras. Pero la prosperidad no solamente será cuántos billetes cada colombiano va a tener en los próximos años. La prosperidad tiene que ser un conjunto de medidas integrales. La prosperidad, no hablamos de un hombre millonario, sino tenemos que hablar de un hombre próspero, porque involucra su familia, involucra su vida, involucra las relaciones con los demás, involucra su felicidad. Si queremos llegar a niveles de prosperidad, ¿cómo vamos a construir desde ahora esos niveles de prosperidad con el destino que le podamos dar al liderazgo de nuestros hijos en los próximos años y en las próximas generaciones? Y entonces tenemos un instrumento maravilloso, que es la palabra, unida al amor. Y cuando esa palabra unida al amor, entonces siembra una semilla en el niño, hace que en los próximos años tengamos una sociedad próspera. Hoy mire, en muchos colegios, en muchas universidades, a los jóvenes les cuesta trabajo pasar a hablar en público. Cuando le pedían las tareas a los niños o que hicieran una exposición en el colegio, les costaba enorme trabajo pasar, porque habían sido tan estigmatizados en sus casas de incompetentes que cuando pasaban al frente se orinaban, por ejemplo. Cuando pasaban al frente se trababan y no tenían la competencia suficiente para expresar una idea en público, porque fuimos estigmatizados, nuestra generación fue estigmatizada. Pero creo que tenemos hoy una maravillosa oportunidad de seguir construyendo una sociedad fundamentada en la familia como núcleo esencial de la sociedad, donde los niveles de prosperidad para la sociedad en los próximos años sea el común denominador, y que podamos ver hogares felices, el papá y la mamá con sus hijos. Ese es el modelo de sociedad que la naturaleza nos enseña. El matrimonio, la unión de un hombre con una mujer. Respetamos, por supuesto, reitero, lo que la gente quiera hacer con su cuerpo, aunque ya lo dijimos, no hace parte del derecho natural. Y el Estado no le prohíbe a nadie que tenga los gustos sexuales que quiera tener, no le prohíbe el Estado a nadie. Lo que debemos protegerle a todos los colombianos, independientemente de su condición política, religiosa, su condición sexual, su condición étnica, son los derechos fundamentales. Ese tiene que ser un constante trabajar de todos y cada uno de nosotros por la defensa de los derechos fundamentales de todos. Ahí tenemos que comprometernos. Y por eso, si logramos tener hoy jóvenes, niños que tengan una autoestima grande, fuerte, vamos a tener un liderazgo en los próximos años muy, pero muy importante. Cuando empecemos a enseñarles a nuestros hijos a soñar, que empiecen a soñar grandes sueños, que empiecen a creer que es posible transformar las realidades, que se preocupen no solamente por lo de ellos, sino también por lo de la sociedad. Cuando empecemos a derrotar la pobreza y la ignorancia, entonces vamos a ver que le llegó el tiempo de bendición a esta sociedad, y que la prosperidad en los próximos 20 años la estamos marcando en el día de hoy. Lo que hagamos hoy o dejemos de hacer serán en los próximos años, precisamente se verá en los próximos años ese ejercicio de nuestras acciones. La prosperidad en los próximos años se construye desde ahora, desde ahora. Por eso hay que
tomarnos todos de las manos en los hogares y empezar por hacer algo importante, que son pactos locales de reconciliación. Hoy el presidente de los colombianos se ha dado la tarea de sentar a los grupos alzados en armas en La Habana, Cuba, para buscar una posible negociación a un conflicto fratricida que lleva 60 años, acabando la suerte de los colombianos y la prosperidad de los mismos. Pero muchas veces, quiero decirles, se ha hecho mucho más daño en los hogares colombianos que en los campos nuestros, donde mueren colombianos a diario. Muere el guerrillero, muere el paramilitar, muere el soldado, muere el policía, y nos duele cuando muere alguno de ellos, porque todos son seres humanos, porque alrededor de la muerte de un ser humano, independientemente en la orilla donde esté, queda una madre llorando a un hijo, una esposa viuda, unos niños huérfanos preguntando por su padre que no ha de volver. Y si el Estado colombiano hace esos ejercicios para buscar la paz y la reconciliación entre todos, nos corresponde entonces también a nosotros hacer el mismo ejercicio, pero en nuestros hogares. Hoy tenemos hogares que están divididos, que están fraccionados, porque los niveles de violencia intrafamiliar son el pan diario de cada día, porque ya en muchos hogares ni televisor hay, ni platos hay, porque cuando la gente llega por la noche lanzan los platos y es una guerra de platos que termina con todo lo que la gente compra. Y los escándalos en el barrio, en la cuadra, llega la policía porque el esposo le pegó a la esposa o la esposa le pegó al esposo y los hijos le pegaron a los padres. Entonces, ¿cómo empezar nosotros a hacer un pacto local de reconciliación también? Que nos permita como padres de familia decirle a la esposa: mi hija, mi amor, como usted la llame, perdóneme, me equivoqué. No es fácil, pero tenemos que hacerlo. O pedirle perdón a nuestros hijos. Alguien diría: ¿pero cómo? Abrirían los ojos seguramente muchos televidentes que están escuchando hoy. Sí, tenemos que decirle: hijos, nos hemos equivocado, perdónenos. Y que los hijos seamos capaces de pedirle perdón a nuestros padres. La esposa con el esposo se perdonen. Y cuando hacemos pactos locales de reconciliación, entonces estamos fortaleciendo la familia como núcleo esencial de la sociedad, haciendo que se enferman mucho más las personas por el mal manejo de sus emociones. Por el mal manejo de sus emociones. El odio, el resentimiento, la ira, la rabia van deteriorando lentamente los órganos del cuerpo. La gente se enferma del corazón, del estómago, del intestino, del cerebro, porque las emociones mal manejadas están degenerando y deteriorando el cuerpo, y por eso los hogares se enferman, las parejas se enferman. Pero cuando hay un pacto local de reconciliación, lo que entendemos nosotros es que ese perdón cura todo. Y entendemos nosotros que cuando alguien perdona es porque tuvo la capacidad de amar, porque nadie puede perdonar sin antes haber amado primero, porque el perdón es una consecuencia del amor, expresado en la mejor manera de servirle a los demás, expresado en la mejor manera de atender las necesidades de los otros, no tanto las de uno. Y como lo decía aquí ahora el doctor Pedro, expresado como lo dijera algún día Saulo de Tarso, el gran doctor Saulo de Tarso, o Pablo, el que conocemos, que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no busca lo suyo, no se irrita, todo lo soporta, todo lo sufre. Ese es el amor, que es el que cubre multitud de faltas, el que sana el corazón herido, el que restaura las fracturas emocionales que hemos hoy causado en nuestros hogares por nuestro mal comportamiento, por nuestra indiferencia, por nuestra insensibilidad. Por eso, si todos los colombianos fortalecemos nuestra familia como núcleo fundamental de la sociedad, ahí desde esa célula donde el papá y la mamá y los hijos son los principales actores y constructores de ese modelo que el constituyente del 91 tuvo a bien en plasmar en ese documento, entonces vamos a tener una sociedad próspera en los próximos años. Vamos a tener una sociedad feliz en los próximos años. Una sociedad que, aunque de pronto no gane lo que mucha gente gane, lo que gane sea suficiente para estar felices. ¿Sí? Porque mucha gente cree a veces que la felicidad
es el cúmulo de dinero. Y la gente cree que entre más dinero se tiene, más feliz se es. Y quiero decirle que aquí muchos hombres que murieron, que estaban en los negocios del narcotráfico, que le generó mucha riqueza, murieron siendo los hombres más pobres de Colombia, porque todo lo que pensaron que tenían, siempre pensaron que era poco, y cuando tenían más, pensaban que era poco. Entonces murieron siendo los hombres más pobres. Pero hoy, trabajando sobre una sociedad, sobre los niños, sobre esta familia, vamos a tener en los próximos años una sociedad mejor, una sociedad donde entendamos que las diferencias no nos pueden separar, sino que nos complementan como nación, que nos complementan como un solo cuerpo. Y yo sé que Dios ha hablado proféticamente a ese país. De Colombia se hablará en los próximos años que será una nación que fue capaz de superar sus diferencias políticas. De Colombia se hablará en los próximos años como una nación que fue suficiente para resolver el conflicto armado. De Colombia se hablará en los próximos años que es una nación que se sobrepuso a las adversidades propias de la guerra. De Colombia se hablará en los próximos años que será una fuente inagotable de recursos mineros, energéticos para el mundo entero. De Colombia se hablará de que somos una despensa de oxígeno para el mundo entero, una despensa hídrica para el mundo entero. De Colombia se hablará que saldrán grandes empresarios. De Colombia se seguirá hablando que saldrán grandes deportistas, grandes escritores, grandes pintores, grandes escultores, hombres de fe, estadistas, misioneros, gente que ayuda a transformar la sociedad. Y de Colombia se seguirá hablando eso en los próximos años. Pero para que esos niveles de prosperidad lleguen a donde tienen que llegar, todos los colombianos, sin lugar a dudas, todos tenemos la responsabilidad de ayudar a construir el futuro que queremos, empezando por nuestras familias, como el núcleo fundamental de la sociedad. Por eso, para nosotros, para el Congreso de Colombia, es muy, pero muy importante este tipo de foros que hacemos, este tipo de reuniones, con invitados de lujo, como quienes nos acompañan en esta mañana, que tienen una visión de lo que debe ser la sociedad, de lo que debe ser el futuro, de lo que debe ser las parejas. Y esa participación y esa presencia de ellos enriquecen casualmente este contenido legislativo que nosotros tenemos a diario y nos sirve como base a nosotros para que podamos también plasmar en documentos que son proyectos de ley cómo fortalecer la familia desde el marco de la Constitución de 1991 y desde ahí cómo entonces hacer el ejercicio con todos los actores de la vida nacional para que esa sociedad sea mejor, esa sociedad sea próspera, esa sociedad sea pujante, esta sociedad sea una sociedad bendecida. Para finalizar, tengo que decirles que el águila tiene una particularidad muy especial. El águila vive 70 años, pero cuando el águila llega a los 40 años, el águila tiene unas enormes dificultades. Es que su pico se le ha torcido demasiado y no puede tomar la presa. Sus garras están en las mismas circunstancias, ya no tiene la agilidad para tomar la presa viva y alimentarse. Al mismo tiempo su plumaje se le ha vuelto áspero y ya no puede controlar sus finos movimientos en las alturas. Y el águila se da cuenta de eso cuando tiene 40 años. Y el águila sabe que tiene que hacer algo para mejorar o si no va a morir. Y el águila se sube a los riscos, a las rocas donde ella vive, allí solita. Y en un proceso de sangre y dolor se golpea fuertemente con la roca hasta que se desprende el pico. Se quita el pico, se quita sus garras, pero aparte de eso, se quita su plumaje. Empieza a renovarse. Y solita, en 120 días aproximadamente, al frío, en medio de la soledad y del hambre, pero sabe que tiene que pasar por esa etapa de transición si quiere vivir. Pero al cabo de ese momento difícil, muy difícil, entonces
le aparece un nuevo pico, le aparecen unas nuevas garras y ahora se viste de un plumaje liviano, terso, especial, que le permite nuevamente renovarse. Y sale y se le lanza a las tormentas y se renueva y tiene la posibilidad de vivir 30 años más, 30 años más. Entonces, ese ejercicio que hace el águila nos muestra a nosotros, sin lugar a dudas, que en nuestra sociedad, empezando por las familias, tenemos que renovarnos. Si queremos seguir volando hacia las alturas, seguir levantando nuestras alas y nuestra vista hacia los cielos, tenemos que renovarnos necesariamente. Colombia tiene que renovarse en todas sus estructuras como el águila. El poder ejecutivo tiene que renovarse, el poder legislativo tiene que renovarse, el poder judicial tiene que renovarse. Tenemos la obligación, todos los colombianos, de renovarnos a diario, porque no podemos nosotros caminar hacia la prosperidad con viejos paradigmas que nos están atando aquí a la pobreza y a la ruina, con viejos paradigmas que no nos están permitiendo ser felices como sociedad. Tenemos la obligación de renovarnos. Y qué bonito que esta mañana, con las conferencias de nuestros invitados especiales, podamos empezar a renovarnos allí desde la familia, desde la pareja, desde la pareja, desde la pareja. Por eso debo agradecerles de verdad muchísimo la gentileza, la amabilidad, la deferencia que ustedes han tenido en venir hoy a compartir con nosotros estas ideas que nos van a permitir fortalecer nuestra unidad nacional. Y a todos los colombianos, por supuesto, agradecerles que están con nosotros por el canal del Congreso y la señal institucional. Y en los países del mundo donde siguen la noticia, donde siguen esta señal, de verdad agradecerles porque creemos que Colombia tiene mucho para aportarle al mundo entero, que la gente de Colombia es maravillosa, que esta gente de Colombia es especial, que la gente de Colombia es feliz, que esta nación es una nación próspera, que esta nación es una bendición grandísima de Dios. Por eso, muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes. Les seguimos invitando para que continuemos aquí escuchando estas exposiciones que sin lugar a dudas nos van a ayudar a fortalecer el núcleo fundamental de la sociedad que se llama familia. Muchas gracias. Honorable senador Edgar Espíndola. Doctor, muchísimas gracias. Lo dejo al aire. Que Dios le bendiga y le guarde. Bendiciones. Bueno, yo creo que esta mañana ha sido una mañana muy pedagógica, donde ustedes, nosotros y todos los colombianos hemos aprendido, por supuesto, a mantener y cultivar nuestros matrimonios. Colombia con matrimonios sanos, matrimonios felices, hijos restaurados. Y qué bonitos consejos que creo que hemos aprendido. Muchas veces nos falta a nosotros humanizar la administración pública y que tengamos estos escenarios también donde se hacen las leyes para que hablemos de familia. No tanto el artículo, no tanto la jurisprudencia, no tanto la doctrina, como la enseñanza práctica, real, la enseñanza bendecida, con una unción de Dios muy bonita. Qué especial. La verdad es que yo particularmente he aprendido mucho y sé que quienes nos han acompañado al foro que se ha organizado seminario de parejas, como también los televidentes han aprendido. A todos los televidentes que siguen la señal del Congreso, el canal institucional, a la directora, a la doctora Joana, a los periodistas, a todo el equipo técnico que nos han venido acompañando desde La Guajira también, Leticia, Chocó, Arauca, a todos los antiguos territorios nacionales de los departamentos recién creados y a todos los televidentes, de verdad que les agradecemos enormemente. Aspiramos a seguir contribuyendo con estos foros, con estos seminarios para fortalecer la unidad nacional, para que de esa manera podamos seguir creciendo como nación. El eslogan de este foro es: la familia de hoy, prosperidad para la sociedad. Solamente así, corrigiendo, enseñando, formando, es que vamos a tener una nación próspera.
Y esas bonitas enseñanzas nos deben motivar a nosotros los hombres a entender las necesidades de nuestras esposas y a las esposas a conocer las necesidades de sus esposos. Porque a veces pensamos nosotros que somos iguales y eso no es cierto, esta mañana lo hemos aprendido. Y ahí las grandes equivocaciones que hemos cometido en el hogar, porque creemos que somos iguales. Los gustos, las necesidades afectivas, emocionales del hombre, de la mujer son diferentes, lo hemos aprendido esta mañana y qué bueno que podamos apropiarnos de esa enseñanza, tomarla en nuestra vida y aplicarla y empezar a ver cómo nuestro hogar va a florecer, va a crecer y por supuesto va a ser cada día restaurado y va a ser mejor. Yo debo agradecer a los conferencistas que han venido a acompañarnos. Muchas gracias, apreciados doctores, por su amabilidad, por haber sacado el tiempo y visitar Colombia, su patria además, que lo aprecia, lo recuerda con mucho cariño. Este grupo de amigos y personas que han estado aquí, que lo han seguido por la televisión en Colombia, pues por supuesto están altamente agradecidos con usted, con su señora, con quien les ayudó a traducir, translator, y por supuesto con los organizadores que han estado ahí al frente de la lucha. Esto tiene sus bemoles. En la apariencia pareciera muy sencillo, pero para llegar a hacer lo que se hace aquí permanentemente en los foros se requiere una cantidad de recursos técnicos, logísticos y hasta económicos. Por eso les agradecemos enormemente que hayan bendecido a nuestra nación esta mañana con esas enseñanzas muy bonitas, así como al doctor Pedro, que también nos estuvo enseñando. Muchas gracias, porque sé que de esa manera vamos a seguir creciendo como nación. A todos los televidentes de Colombia, muchas gracias. Este es el canal del Congreso, el canal institucional, la Comisión Segunda del Congreso de la República, y aspiramos que en el próximo foro también ustedes nos acompañen. Muchas gracias.